En la computadora grabo, ¿no? Bueno, ahí estamos, está entrando todo el mundo. Buenos días a todos. Buenos días, Julián. Vamos arrancando para cuestión de respecto al tiempo. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo desayuno de Foro Competencia. Hoy es el desayuno número 157 y tenemos inscritos de 13 países distintos. Es un lujo la convocatoria. Y un lujo también a quien tenemos como panelista, que es Andrés Barreto, que es el Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, que nos va a hablar de un tema de la cual literalmente él es la autoridad del tema, es la única autoridad en toda América Latina que tiene, que es autoridad tanto de temas de defensa de la competencia como de protección de datos. Es un privilegio que solamente creo que a nivel mundial lo tiene solamente la Federal Trade Commission, pero en América Latina no hay otra autoridad que tenga ambos temas bajo su órbita, y es un tema que tiene una actualidad enorme a medida que va creciendo la importancia del tema de los datos, y más en los últimos 5 o 6 meses, en la cual el vuelco hacia lo virtual y hacia lo digital ha sido aún más fuerte de lo que ya venía haciendo. Así que sin más, te doy la palabra, Andrés. Muchas gracias, Julián. Buenos días. Gracias por la invitación y el honor y el gusto es mío, y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana en este desayuno. Igualmente al doctor Pablo Márquez por habernos contactado y haber logrado conciliar y coincidir nuestras agendas con el fin de poder tener esta participación en el día de hoy. Como tú lo anotabas, creo que esta discusión respecto del rol de las agencias que tienen competencias mixtas o transversales en varios sectores, no solamente es muy importante, muy actual, sino que obviamente está en boga por muchos de los desarrollos que hemos visto a nivel global. Pero en el caso colombiano es particularmente interesante. ¿Por qué? Porque, como tú ya lo anotabas, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional única de competencia, es la autoridad en protección del consumidor y es la autoridad nacional en materia de protección de datos personales. Así que coinciden 3 temas muy interesantes, muy afines al derecho de la competencia, pero sobre todo muy transversales. En un principio, cuando esto se dio a raíz pues, de la arquitectura administrativa y de las leyes que configuraron esta situación, pues obviamente la superintendencia de alguna manera sufría críticas respecto de que tenía unas competencias muy amplias, que de pronto eso no iba a permitir adelantar una de las otras competencias con mayor celeridad o con mayor concentración. Pero yo creo que al final del día varios hechos han ido desmitificando esa idea, y además de eso se han convertido más bien en una bendición lo que antes se alegaba como una maldición. Lo primero, el hecho de que de todas maneras las instituciones van al ritmo que a veces las administraciones les impongan, y la Superintendencia de Industria y Comercio no había sido en el pasado particularmente activa en el tema de protección de datos. Era una muy eficiente agencia de competencia y era una muy eficiente agencia del consumidor. Lo segundo, el hecho de que el siglo XXI entonces empieza a traer unas nuevas realidades y ya se empieza a hablar de temas de cuarta revolución industrial, se empieza a hablar de temas propios de las economías creativas, de las industrias creativas, y se empieza a dar el detonante entonces de consolidar a los gigantes tecnológicos como los actores del mercado más importantes o más grandes que conocemos. Lo tercero, para el caso colombiano en particular, Colombia este año, como ustedes saben, ya accedió como miembro de pleno derecho a la OCDE, y 2 de los primeros comités a los que tuvo que pasar o acceder fue competencia y consumidor, y uno que en el particular me ha interesado mucho a mí ha sido el de economía digital, en donde se trata el tema de protección de datos. Entonces creo que ese triple enfoque nos ha permitido ser una autoridad holística,
nos permite tener un enfoque actualizado y nos permite algo muy ventajoso, que es que ya tenemos todo el desgaste de tener las leyes aprobadas, toda la arquitectura legislativa y administrativa, y ahora solo nos basta con realmente darle una aplicación real. No tenemos que entrar a la discusión de que si ahora los dilemas de competencia también vienen atravesados por datos, ahora quién se va a encargar de la protección de datos en Colombia, o viceversa. Si ahora el consumidor es un consumidor más digital o del comercio electrónico, ¿cómo vamos a hacer ese link entre competencia y consumidor? Sino que en la propia agencia están afincadas las tres posibilidades. Es la autoridad de los tres temas en Colombia. Y eso creo que es una oportunidad, pero también es un gran reto para la agencia, porque como lo mencionaba al principio con el tema pues de la crítica de que tuviera muy amplias facultades, pues obviamente no podríamos desacelerar en ninguna de las tres áreas que nos compete. Cuando inicia el proceso de acceso a la OCDE, pues obviamente los casos de protección de datos que tienen vasos comunicantes con competencia todavía no se habían dado, pero obviamente era una realidad, por lo menos desde el punto de vista académico y de casos de estudio, de que se iba a llegar allá. Cuando ya accedemos a la OCDE y digamos que en los 2 años previos, ya empezamos a ver cómo el comportamiento de las agencias de competencia en el mundo va muy de la mano de la economía digital. Y es ahí cuando nos llama a nosotros la atención que recibidos de pleno derecho o como miembros de pleno derecho en la OCDE, es importante que esta autoridad también se siente en ese comité de la economía digital, que es lo que estamos pues tratando de hacer de la mano del Ministerio de Tecnologías de la Información, que para el caso de Colombia es quien detenta la silla en ese comité. En el mundo empiezan entonces a darse unos desarrollos muy importantes. Como tú anotabas, tal vez la única autoridad del continente que tiene una arquitectura similar, pero no igual por la división que tiene, es la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia en lo que tiene que ver con el tema de competencia. Y nosotros como que empezamos a mirar muchos de los casos y los trabajos que ellos vienen haciendo. Nos sentamos en muchos de los foros como el ICN, nos sentamos en foros como el ISPEN, en donde Colombia fue presidente hasta mayo de este año, y nos sentamos obviamente en la OCDE, así como en la reunión de autoridades y comisionados de datos. Y es allí donde empezamos a mirar la gran oportunidad que tenemos también de empezar no solamente a aprender de esas experiencias en materia de protección de datos y consumidor, sino tratar de mirar cómo traemos esa realidad a nuestra jurisdicción propiamente dicha. Y empiezan a pasar cosas muy interesantes también en el marco de las agencias de competencia. Para todos seguramente será un hito lo que sucedió con Facebook y la autoridad anticarteles alemana, en donde se abre por primera vez un caso de una autoridad estrictamente de competencia basado en un tema de datos y cómo ello afecta al mundo del derecho de la competencia. Como ustedes saben, en Alemania el tema de la protección de datos tiene una connotación un poco más compleja, porque cada federación o cada territorio tiene una autoridad de datos, es decir, no está unificada. En Estados Unidos pasa también algo muy interesante, y es que aun cuando hay la autoridad de datos a través de la Comisión Federal de Comercio y hay la autoridad de competencia, tampoco hay una ley federal, sino que cada tema está desagregado estatalmente. Y eso impone unos retos importantes. Entonces, digamos que en Colombia, como caso de estudio, ni más faltaba que para ponerlos a la altura de esas jurisdicciones, ni los casos que se han presentado allí, pues sí reúnen unas particularidades interesantes, no solamente los dos temas en una sola autoridad, sino el hecho de que ya hay una legislación previa y es una legislación de naturaleza fundamental, es decir, desarrolla un derecho constitucional. Es difícil cambiarla, es difícil ir buscando entonces desarmonizarla de gobierno a gobierno, sino que digamos que es un marco jurídico preexistente y que ya está aquí para quedarse. ¿Eso qué nos da? Seguridad jurídica, certidumbre, las herramientas y la posibilidad. Tal vez ahora, pues en lo que estamos es obviamente esperando lograr un caso, y ahí digamos iríamos al primer reto. Tenemos la autoridad, tenemos las competencias, tenemos el conocimiento, tenemos la participación internacional, la cooperación, pero obviamente Colombia es un estado que todavía no tiene gigantes tecnológicos, ni tiene empresas tecnológicas de las tallas de aquellas en donde se están dando esas discusiones en materia de protección de datos y cómo ello afecta la protección de la competencia. Pero creo que es un paso a paso, y por eso quería dar ese contexto de en dónde participamos, por qué participamos y de dónde estamos procurando aprender esos temas. La agencia pues ha sido particularmente activa como agencia de competencia. Yo llevo un poco menos de 24 meses en el cargo. Hemos logrado imponer en materia de competencia ya 27 sanciones
por temas de afectación o prácticas restrictivas a la competencia que suman algo cercano a los 70 millones de dólares. Eso corresponde pues a 14 carteles, 7 incumplimientos de instrucciones, 5 acuerdos o violaciones a la prohibición general de la ley colombiana y un tema específico de competencia desleal, en donde hubo algo interesante de comercio electrónico, que si bien todavía no es un caso de datos, sí nos llamó mucho la atención de que ya empezara a afectar el tema del e-commerce y el tema de la competencia. En varios sectores hemos tenido temas de transporte, construcción, cloro y soda, el caso de la boletería de Rusia, de las eliminatorias de Rusia, que es como el FIFA Gate colombiano porque tiene sus ribetes en ese caso, obras públicas, y este del que les hablaba de un tema de comercio electrónico, competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia, tiene que ver con el mercado de los lentes de contacto, que es un caso que estoy viendo en el mundo a través de operaciones de integración, pero también de que agencias en el mundo ya se han dado cuenta de cómo se han empezado a imponer barreras y a imponer prácticas restrictivas para la posibilidad de comercializar eso en ciertos canales y en donde se están dando carteles como el que ya habíamos descubierto en Colombia. Y para hablar de protección de datos, que tal vez es el tema más en boga, pues la superintendencia como autoridad de datos ha impuesto en estos 24 meses, 23 meses de mi gestión, 135 sanciones que suman casi 3.2 millones de dólares. Pero en el tema de protección de datos no es tanto lo que se hace de manera sancionatoria, sino las otras herramientas con las que contamos. Y es que se imponen muchas órdenes, pero además de eso se emiten muchas guías, que es algo que por la novedad del tema no estaba en el panorama ni jurídico ni de la práctica en Colombia, pero además de eso en donde esa cifra, mucha o poco, es relativa, de los 3.2 millones de dólares. Y lo digo ¿por qué? Porque es la cifra, o es mucho más de lo que se había puesto en los últimos 10 años, desde que estaba en vigencia la ley estatutaria de protección de datos y desde que se había creado la Delegatura de Protección de Datos en la Superintendencia. Entonces, miren ustedes cómo en un término de 24 meses se ha impuesto lo mismo o más de los últimos 10 años. Eso solamente que muestra la velocidad a la que va la Autoridad de Protección de Datos, la relevancia que tiene como Autoridad de Protección de Datos para nosotros y realmente el interés que esta administración le ha querido dar a protección de datos porque identificamos que iba a ser el tema más actual. Y ahí me devuelvo un paso atrás. Si estamos hablando de gigantes tecnológicos, si estamos hablando de comercio electrónico, si estamos hablando de empresas en el mundo de la economía digital, pues un activo sensible, una necesidad de valoración incluso para operaciones de integración, una realidad de mercado, pero algo que estaba invisibilizado y perdido, pues eran los propios datos personales como un activo que era necesario tener en el radar, no solamente en el modelo de negocio, sino cómo eso iba a impactar realmente en la protección del consumidor y en el mundo del derecho de la competencia. Y esto pues ya lo han probado otras autoridades. Alemania con su caso Facebook, el FTC que ya pues ha estado teniendo sus discusiones con los gigantes tecnológicos y como por ejemplo también la Unión Europea ha llegado a temas de tributarios en el mundo digital o cómo deben ser las reglas de comportamiento de estas empresas tecnológicas que son transnacionales, además de que pues obviamente no es la transnacionalidad que conocíamos desde el mundo de los negocios clásicos y desde el derecho internacional privado, sino transnacionales también en un espacio que es el ciberespacio, en donde no existen muchísimas ni más fronteras. Entonces eso nos impone un reto distinto. Y en materia de protección de datos también hemos impuesto 1.642 órdenes. Esas órdenes las hemos impuesto a empresas que también son transnacionales y son los gigantes tecnológicos. Dos casos muy importantes en Colombia. El caso Facebook, específicamente por un tema de protección de datos, vulneraciones en su sistema de seguridad, y el caso Uber, también un tema de protección de datos por la filtración y la fuga de datos bancarios de los consumidores colombianos que utilizan ese servicio. ¿Por qué son importantes esas empresas? Porque si bien al principio de mi intervención yo anotaba que aun cuando Colombia no tenga gigantes tecnológicos, sí es un mercado importante para esos gigantes tecnológicos. Y me voy a referir a Facebook. En Facebook, Colombia es un mercado para ellos de 30 millones de usuarios. Colombia, además de eso, es un país mayoritariamente joven, así que tiene un bono demográfico en donde mayoritariamente las personas utilizan ese tipo de tecnologías, ese tipo de plataformas o ese tipo de negocios electrónicos. Es un mercado nada despreciable y eso nos lo muestra un hecho que es que no se ha, digamos, tomado el tema con un avasallamiento de lo que es la empresa versus lo que podría ser esta jurisdicción, sino que efectivamente se ha ido cumpliendo la orden.
Una orden que es muy similar a la de la Comisión Federal de Comercio, que como donde ustedes saben, se suspende el caso con el fin de que pagaran una suma de dinero para que no continuara pues su trámite judicial. Y aquí en Colombia pues lo que estamos verificando es el cumplimiento de una orden. Uber lo mismo. Y en Uber hay un vaso comunicante también con un tema de competencia desleal. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene una parte que ejerce funciones judiciales, que es una área que presta servicios de juez, que está en mi autoridad en la superintendencia, pero sobre la que yo no tengo absolutamente ninguna función, ni soy el superior jerárquico o funcional. Su superior jerárquico son las Cortes, es su superior funcional judicial. Y hubo un caso de competencia desleal en donde el juez de primera instancia en Colombia falló un caso de competencia desleal en contra de Uber a favor de los taxistas que tenían unas aplicaciones de prestación de servicios de transporte, y esa sentencia fue posteriormente revocada por el Superior Judicial, que es el Tribunal Superior de Bogotá. Hagan de cuenta como un caso de Chicago y el juez Posner a la colombiana, con obviamente los matices que tienen nuestras distintas jurisdicciones. Además de eso, hemos iniciado investigaciones importantes en materia de protección de datos. Google es una por el tema del uso de datos de menores, TikTok es otra por el uso de datos de menores, Zoom es otra por fallas en la seguridad, y Teams de Microsoft también es una por un tema de fallas en seguridad. Por ahora eso inscrito en el tema de protección de datos, casos que han sido muy homólogos a lo que ha tenido, por ejemplo, el FTC, que es una autoridad con la que hemos procurado ir muy de la mano en un aprendizaje constante en materia de protección de datos, aun cuando nosotros tendríamos dos ventajas desde el punto de vista jurídico: una ley nacional, un régimen de jurídico de protección un poco más severo y más similar al de la Unión Europea que al del mundo anglosajón, específicamente me refiero al de Estados Unidos de América, y unos casos que, si bien todavía no van a tener su detonante en derecho de la competencia, sí por lo menos van a empezar a allanar el camino para tener claras dos cosas. ¿Cuál es la conducta de una autoridad que, además de eso, puede ser la autoridad de competencia en un caso que de protección de datos pase a ese ámbito? ¿Y cuál va a ser la narrativa de la autoridad de competencia en el caso de que eso también afecte el tema del comercio electrónico del consumidor digital? Y creo que eso para todos es muy importante, tanto para las empresas, que ya saben cuál es un poco el código de conducta, las reglas, el pensar de esa autoridad y cómo llega a los casos, pero además de eso, que en el caso de que se dé un caso en competencia traído por protección de datos, no debería de ser una sorpresa cómo ya se ha adelantado parte de la averiguación o la investigación. Y creo que eso nos viene bien a todos. Entonces, eso en cuanto a las dos delegaturas y a los dos temas de los que se ocupa la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de eso, yo ya mencionaba el FTC, yo ya mencionaba lo que había hecho Bundeskartellamt, pero también hay un tema fuerte de cooperación internacional que es muy importante para el aprendizaje en materia de competencia y protección de datos, pero también en materia de derecho comparado y en materia de ver las mejores experiencias, o por lo menos cooperarnos judicialmente, internacionalmente entre nosotros, para poder llevar a buen puerto o a buen término esas investigaciones. Y en materia de competencia, pues como ustedes saben, la superintendencia participa en algunas de las que ya les mencioné: el ICN, la OCDE ya de pleno derecho, y también tiene su tema regional andino a través de la Comunidad Andina de Naciones, en donde existe una decisión comunitaria andina en materia de competencia, y en donde pues tratamos activamente de trabajar con las agencias homólogas de la región, particularmente obviamente Ecuador, Bolivia y Perú, con el fin de tratar de actualizar esa normativa regional o ese derecho comunitario andino a las realidades de las que estamos hablando. Eso es un derecho que no solamente ya se quedó un poquito desactualizado y atrasado, sino que es un derecho comunitario que de alguna manera también nos ha afectado a las autoridades de competencia por decisiones que ya hemos tomado. Y en materia de protección de datos, funcionamos o trabajamos o cooperamos internacionalmente en el marco de la Reunión Mundial de Autoridades y Comisionados de Protección de Datos, la ICDSPP por sus siglas en inglés, en el GIPEN, que es la otra red internacional de cooperación de autoridades de protección de datos, en la OCDE, como les mencionaba, en el Comité de Economía Digital, y venimos haciendo un trabajo silencioso pero ojalá fructífero con el Consejo de Europa, con el fin de que Colombia sea admitido como Estado observador del Convenio 108 del Consejo de Europa, con el fin de que tengamos el tratamiento de destino seguro, pero además de eso, de que demos el primer paso para un día ojalá poder acceder como Estados partes de ese tratado, del Convenio 108 del Consejo de Europa. ¿Y esto por qué es importante?
porque mencionábamos la FTC, el DOJ, pero mencionábamos cómo Colombia tiene un régimen de protección de datos de nivel mucho más continental europeo, de nivel mucho más cercano al de la OCDE y de nivel mucho más cercano al del Consejo de Europa. Es un régimen realmente muy exigente, muy estricto y muy particular en esa situación. ¿Y por qué menciono lo de Estados Unidos? Porque es un estado con el que tenemos una relación comercial bilateral importante, tenemos un tratado de libre comercio, pero además de eso, porque los gigantes tecnológicos son de ese estado, casos que ya se han visto pues en Alemania, entonces es algo que no se puede perder del panorama, cómo se deben de equilibrar esas dos situaciones. Ahí está, se silenció. Ah, parece que ya volví, se había caído la señal. Sí, te perdimos. Creo que ya está otra vez. Sí. Bueno, entonces retomo. Estaba hablando entonces de la participación también en los temas de consumidor, en donde fuimos los presidentes del ISPEN hasta mayo pasado. Hacemos parte del Comité de Consumidor en la OCDE. Tenemos un papel muy activo en la UNCTAD, básicamente en temas de protección al consumidor y seguridad del producto, es algo que nos ha llamado mucho la atención. Y en el marco de la OEA, en donde también regentamos o lideramos el grupo de seguridad del producto y sobre todo la protección de menores de edad. Entonces, creo que todo esto se podría resumir en una superintendencia de industria y comercio que puede tener una visión holística, y eso es lo importante, porque como autoridad de datos, de consumidor y de competencia, pues puede abordar los distintos casos con las tres visiones, tratando de mantener un equilibrio en las tres funciones, pero además de eso tratando de tener un aprendizaje que le venga bien a la autoridad en esas tres responsabilidades. No deberíamos tener disparidades en ciertos temas en donde la protección de datos va a ser coyuntural para el análisis de competencia y para la protección del consumidor. Y aun cuando tienen delegaturas diferentes, lo importante es que la administración la sepa abordar de una manera responsable que nos permita llegar a esa madurez del entendimiento de esos casos para que cuando ojalá se nos dé un caso de competencia virtual o un gran caso de gigantes tecnológicos o un caso de tecnología asociada a empresas o al mercado colombiano, pues ya habremos pasado por lo más tortuoso que es las herramientas, el aprendizaje y ahora pasaríamos a la implementación y a la ejecución. Y eso me parece a mí que puede ser un tema importante. En datos y en competencia, pues la discusión ha estado particularmente activa en la OCDE, con lo que ha hecho el Bundeskartellamt, con la visión que tiene, por ejemplo, la autoridad británica, el CMA, que no tiene la facultad de ser autoridad de protección de datos, pero sí es la autoridad de competencia y consumidor, y con mucho de lo que pasa con otros de nuestras agencias homólogas en ese espacio. Y lo mismo en el ICN. En Colombia internamente, básicamente todavía se habla mucho de los temas de los carteles duros, de las prácticas unilaterales, de las operaciones de integración. Pero en el mundo de la competencia, y es por supuesto por lo que estamos hoy día aquí sentados y muchos de ustedes han tenido ocasión de verlo en foros internacionales, se está hablando es más del tema de la economía digital, del algoritmo, si los computadores se pueden coludir, de si cómo vamos a tratar estos casos, y realmente la discusión ha girado en torno a la protección de datos y cómo eso impacta la protección a la competencia, pero cómo las autoridades de competencia van a reaccionar a esos casos. Entonces yo creo que lo importante para el mercado jurídico y la galería o el auditorio colombiano es cómo la autoridad ya está ubicada en las dos discusiones, cómo la autoridad va a tratar de impactar e incidir fuertemente, por lo menos en los temas por ahora doctrinales y de aprendizaje, pero como en la realidad ya ha tenido casos de datos y está a la espera pues de tener un caso de competencia que sea un detonante. Colombia, les mencionaba el caso de Facebook, es un mercado interesante para esas empresas de tecnología. También lo es para Google, en donde tiene también algo muy similar a los 30 millones de usuarios. También lo es muy importante para TikTok, en donde tiene 12.4 millones de usuarios.
Y TikTok, me detengo ahí un momento, es un caso del que ya habíamos hablado hace un año en Albania con las autoridades de datos, específicamente con la Comisión Federal de Comercio. Y para ese momento TikTok no había detonado en Colombia, no era una red social importante, no tenía mucho mercado, no tenía mucha actividad. Y en ese momento, compartiendo opiniones con el comisionado Chopra, pues yo le mencionaba que lo monitorearíamos, pero que todavía no teníamos realmente temas de vulneración de datos, hasta que llegó la pandemia, hasta que llegó el confinamiento y hasta que se activaron dos situaciones. Las personas en Colombia, en el mono demográfico, tienen una edad promedio entre los 28 y 30 años. La red social TikTok tiene usuarios mayoritariamente de los 13 años hasta los 18 o 20 años. Y la gente en el confinamiento empezó a hacer uso de esas herramientas de alguna manera para distraerse. Si tú ya no puedes ir a una discoteca, a un club a bailar, pues la gente se ponía a hacer videos y a hacer cosas mayoritariamente que tienen que ver con temas divertidos de canto, de baile, de esas actividades, pero además de eso empezaron a hacerlo en su domicilio, empezaron a hacerlo en su trabajo, empezaron a vincular a sus familias, muchas veces vinculando a menores de edad, y pues eso ya impone, digamos, unos riesgos más altos en temas de protección de datos. Y lo que hicimos entonces fue, ya aprovechando que tenía una masa crítica de 12.4 millones de usuarios, empezar a hacer las averiguaciones de si la aplicación cumple con el estándar jurídico colombiano. Y esa investigación está en curso y hemos tenido buena recepción de la empresa TikTok, que ha estado en la disposición de cumplir. Y yo auguro que va a tener un trámite muy similar al de Facebook, que lo importante también es cumplir con los requerimientos de las autoridades. Uno, porque ya no tenemos los limitantes de la jurisdicción. Ya estamos hablando de unas redes internacionales de autoridades que se cooperan. Dos, son empresas que actúan, ¿sí? Domiciliadas en algún lugar, pero obviamente en el ciberespacio, y eso para ellos es, digamos, un espacio distinto a lo que conocíamos nosotros por jurisdicción. Entonces les interesa también poder seguir adelante con sus negocios sin necesariamente tener que molestar demasiado a las autoridades. Pero tres, porque son un negocio y aquí tienen un mercado activo y atractivo porque hay muchos usuarios y además de eso se monetiza a través de la cantidad de usuarios que se tiene. Entonces yo creo que eso les va imponiendo un código de conducta distinto. Pero para el tema que nos interesaría mirar también de cómo incide competencia y datos, Colombia tiene un mercado muy activo y muy interesante en otros sectores en donde este tema es transversal, por no decir, es de la esencia del negocio, el mundo de las telecomunicaciones. Colombia entonces este año ofreció la licitación para poder entrar al mercado de ampliar su espectro y eso pues tiene unos competidores y unos actores y han venido nuevos competidores a Colombia, específicamente empresas que vienen con un capital extranjero, que han participado ya en el continente europeo, que han hecho negocios en otros países como en Chile y ahora entran a participar del espectro electromagnético con el fin de ampliar la oferta de servicios de telecomunicaciones. Lo segundo, también entonces hay un mercado interesante de operaciones de integración en el mundo de telecomunicaciones. Y pues allí sería mentirnos no decir que además del tema de las redes, los despliegues, la capacidad, la información financiera, pues finalmente es una competencia por el usuario. Y el usuario en el lenguaje actualizado, pues es datos. Es datos porque lo que venden estas empresas no solamente son datos, sino que los usuarios son una fuente a veces inagotable de datos. Varias veces se ha escrito entonces de cómo los datos personales son el nuevo petróleo, el petróleo del siglo XXI, lo titulaba alguna vez The Economist. Y bueno, eso es una muy buena analogía, pero es una analogía que es insuficiente, porque el petróleo pues obviamente no solamente es un commodity, sino que es una fuente que no es inagotable, se consume, se termina, se tiene que cambiar por otra energía, otra no renovable. Los datos no. Los datos entonces son un activo, son una moneda, si me permiten el término, que está circulante, que está constante y sonante, y en donde las personas no solamente son un consumidor de datos, las personas pueden tener 2 líneas de teléfono móvil, tienen varias cuentas de redes sociales, sus datos pueden ir a través de muchas diferentes herramientas, entonces no es un bien que se consume ni es fungible en su primer uso, no es como el petróleo que se va a agotar, sino que la misma persona natural, persona física, persona humana, es titular de unos datos, pero es titular de unos datos que puede utilizar en distintos mercados, en distintas herramientas y de ahí su valor. Lo segundo,
que así como pasó la discusión en Estados Unidos que el tema de datos no había sido relevante como un activo del negocio, como un tema de importancia, básicamente invisibilizada por la imposibilidad de tener un régimen análogo o uniforme de datos, en latitudes como el derecho de la Unión Europea y como el derecho colombiano y el continental, sí entendemos los datos no solamente como un derecho, como un bien, si se quiere, de las personas, como un atributo de su personalidad, sino obviamente como algo que va a ser importante para el activo del negocio. Y por eso es que también hay que protegerlos porque va a tener impacto en competencia y en comercio electrónico. Colombia, además de eso, además del tema de telecomunicaciones, pues es un país que quiere trascender al tema de la cuarta revolución industrial. Y eso no es un tema menor ni es un cliché. La cuarta revolución industrial para muchos de nuestros estados en América Latina o para muchos de los estados en vía de desarrollo, para muchos de los estados OCDE que no son potencias, puede ser tal vez la única revolución industrial a la que pueden añorar acceder habiéndose perdido las tres anteriores, porque es una revolución industrial distinta. Es una revolución industrial que viene marcada por este tema de tecnologías de la información, por este tema de economías creativas, pero este tema también de un mercado objetivo en donde también hay unas particularidades en donde casi que los consumidores de eso, que los hacedores de esa revolución industrial están en nuestros países, por el bono demográfico, por la necesidad de ofertar esos servicios, por las dinámicas propias del comercio internacional y por situaciones que ya han empezado a pasar incluso en esta, entre comillas, guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, en la posibilidad de mirar entonces cómo nuevamente se deslocalizan o relocalizan empresas o negocios en otras latitudes y en sitios en donde ya tienen de alguna manera puesto un pie a través de tratados de libre comercio y de otras posibilidades jurídicas que les va a permitir simplemente trasladar o traer ojalá los servidores, posiblemente también que podamos impactar en los servicios de tecnología, pero ojalá que no perdamos el bono demográfico de que nuestros jóvenes tan activos en redes sociales para la diversión, también lo sean activos en las redes sociales y en la cuarta revolución industrial para ser programadores, diseñadores webs y personas que puedan impactar en esa cuarta revolución industrial. Entonces es algo a lo que le tenemos fe porque la podemos disfrutar sin haber pasado por las otras tres. Eso ya pasó. Lo segundo, con que la pandemia fue un detonante para todos nuestros países en la realidad de que sí se puede teletrabajar y la virtualidad sí puede ser una realidad para el mundo incluso laboral. No sé en los países de ustedes, pero muy rígido en Colombia, en donde realmente no se confía de que si la persona no está sentada un número de horas en un cubículo o en un escritorio no está trabajando. Y ese mito lo empezamos a romper. Y es mucho más difícil de romper en el servicio público. Y yo les puedo decir con satisfacción que ahorita en la pandemia, pues el tema de la virtualidad también nos ha permitido a nosotros hacer gala de muchas de las cosas que ya teníamos. La superintendencia tiene una capacidad tecnológica muy fuerte y muy robusta y ha invertido mucho en eso. Es una agencia de 1.600 personas en donde tiene la capacidad de tener hasta 2.000, si tuviéramos 2.000, trabajando remotamente a través de puestos de trabajo totalmente monitoreados y seguros, protección de la información y protección de datos. Y además de eso, en donde muchas de las dinámicas propias de lo que hace se pueden hacer 100% en la virtualidad, desde presentar una demanda en funciones jurisdiccionales hasta acceder a los expedientes en materia de competencia, hasta poder presentar peticiones y quejas y reclamos para los ciudadanos a través de herramientas tecnológicas que hemos desarrollado hasta para el teléfono móvil, hasta para la página web. Entonces, todo esto simplemente para hablar de que creo que se tienen las herramientas. Un tercer tema, además de telecomunicaciones y cuarta revolución industrial, es la importancia que ha tenido las industrias creativas para Colombia. Colombia ya tiene una ley de industrias creativas, de lo que se conoce como economía naranja por la investigación inglesa que hubo alguna vez de esas economías creativas, en donde hay muchos sectores, obviamente lo clásico de la economía creativa a través de las artes, pero lo que nos importa realmente es el desarrollo de software, los derechos de autor y cómo esa economía creativa impacta en el mundo de la cuarta revolución industrial y de las industrias creativas, en donde creo que el tema de protección de la competencia y protección de datos va a ser transversal. Esa ley ya existe. Basta entonces es con que se desarrollen y dinamicen esos negocios con el fin de ver cómo podemos aplicar nuestras herramientas jurídicas de protección a la competencia de cara a la protección de esas industrias creativas en el buen sentido de la palabra. Protección me refiero a que haya mercado para ello, que haya libertad de empresa, libertad de competencia y protección de los consumidores y de los usuarios. Y tal vez una cuarta que sería el mundo de las aplicaciones y la penetración que esto ha tenido. Ya habíamos hablado de las estadounidenses en cuanto a ciertos temas, ya hemos hablado de algunas asiáticas
de cara a lo que es TikTok, pero además de eso, en donde hay un mercado colombiano que ha tratado de ir desarrollando aplicaciones, que yo no lo llamo el Big Tech, que es más bien un Little Tech, pero en donde más bien ahorita lo que estamos es en una discusión que no va a ser tanto el detonante por datos como por protección al consumidor, porque son plataformas que tienen que entender que también compiten y tienen que tener una conducta propia de un mercado en competencia y de libertad de empresa. Y son plataformas que son comercios electrónicos. Y en Colombia la Ley de Protección del Consumidor ya hablaba del comercio electrónico, es una ley del 2011, perdón, del 2001, pero que ahora en la actualidad del siglo XXI, ya segunda década, pandemia, cuarta revolución industrial, estos temas que estamos abordando hoy, pues fue de alguna manera de vanguardia, de avanzada, porque entonces ya podríamos decir que esas plataformas se comportan realmente como un comercio electrónico, tienen que cumplir con esa legislación de comercio electrónico, pero ahora también tienen que competir en un mercado en competencia y proteger los datos de sus usuarios. Y eso es una gran discusión que sí está muy en boga en Colombia, de ver entonces cómo esas aplicaciones colombianas, que han tenido un detonante importante básicamente en la prestación de servicios del comercio, del retail, de la mensajería, de otras cosas que incluso han ido moviéndose a otros estados comprando negocios, es decir, ya se vuelven una transnacional también de industrias creativas, de economía digital, no, pero si un Little Tech también tiene que cumplir con esas normas y esos códigos de conducta, y tal vez por ahí de pronto vamos a lograr tener ese primer caso que añoramos siempre y cuando cumplan. Entonces, varias realidades en las que nos movemos, varias relaciones con distintas otras agencias y mercados, varios retos que creo que el mundo de la pandemia y del confinamiento y del uso de las tecnologías de la información van a empujar mucho más en el tiempo. Las cosas pasan ahora mucho más rápido de lo que pasaban antes y eso nos obliga entonces a tener unas dinámicas diferentes. Y vemos cómo realmente casos internacionales también han impactado desde el punto de vista de la Autoridad Colombiana de Competencia y de Datos y cómo también hay ese tercer elemento de protección del consumidor. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque es un derecho fundamental, porque no son fungibles, porque sí son valiosos. Ya hemos desmitificado eso de que los datos no eran un activo importante del negocio, sí lo son. Ya lo descubrió Estados Unidos, ya lo sabía la Unión Europea, ya lo sabe la autoridad colombiana. Deben incluirse también en las operaciones de integración, en la interacción comercial. Es algo pues que está aquí, digamos, en la discusión. Las empresas como estas Little Tech de la que les hablo de Colombia, pues no son valiosas en cuanto a su tema financiero porque la información financiera ni siquiera les da utilidad. Son valiosas es en cuanto a la información que tienen del consumidor. Es decir, no es otra cosa más de datos. Porque sí es importante para una operación de integración o sí es importante para otro tipo de negocio saber cuál es la conducta de esos consumidores colombianos. Y ahí tal vez llegaríamos a lo que está en el mundo, pero Colombia espera avanzar y es el algoritmo. Cómo es el comportamiento y el uso de esos algoritmos en cuanto a la ubicación de publicidad, en cuanto a la ubicación de ciertos productos y ciertas empresas, en cuanto a si el algoritmo o los computadores realmente se coluden para poder generar prácticas restrictivas de la competencia y cómo vamos a hacer esa protección que para mí debería tener ya 3 líneas muy generales. No olvidar nunca que este régimen en Colombia siempre tendrá que ir de cara al beneficio del consumidor. Lo que nos interesa es lo que beneficia al consumidor. Ese es nuestro régimen de competencia, ese es nuestro régimen de consumidor y creo que deberá ser entonces también nuestro régimen de datos. El excedente del consumidor, que es un tema bastante controversial aquí en Colombia, pero en donde también se podría abordar esa discusión de el excedente hacia el consumidor. Y yo lo pondría ya en el mundo de los negocios y en el tema de esa transversalidad, de cuál es realmente la experiencia del consumidor. El consumidor tiene que tener una buena experiencia en materia de competencia, porque tiene que haber mayores actores, mejores precios, mejores bienes, mejores calidades. En el tema de consumidor, porque el consumidor tiene que tener el derecho a elegir, a información y a calidad. Y en el mundo de datos, porque su experiencia no se puede venir a ver arruinada porque sea víctima de suplantación, porque sus datos se comercien sin su autorización y porque sus datos no están adecuadamente protegidos. Entonces, creo que esas son 3 líneas con las que yo concluiría, digamos, esa discusión que yo quería traerles hoy día de cuál es mi perspectiva y cuál puede ser la actualidad de la autoridad de datos, consumidor y competencia en un mundo y en un mercado en competencia, en donde la protección de datos es un activo, pero además de eso es de la esencia de nuestro negocio,
tanto para empresarios, como para litigantes y asesores, como para la autoridad. Buenísimo, Andrés, un lujo. Tenemos ya una lista de preguntas en orden de cómo fueron pedidas. Primero Esteban, después Ricardo y después Mario. Esteban Greco desde Argentina, Ricardo Inglés de Sosa de Brasil y Mario Maña desde Washington. Esteban. Bueno, muchas gracias. Qué gusto saludarte, Andrés. Felicitaciones realmente por verte tan activo y con tanta actividad, todo lo que hace la Superliga. Muy bueno. Y bueno, al menos a la distancia verte bien. Mi consulta era, creo que es muy interesante el planteo que hacías de tener la posibilidad de tener estas tres políticas dentro de la agencia que dan oportunidades y desafíos. Como comentabas, a nivel de la situación internacional que hay hoy en cuanto a la discusión en temas de economía digital y defensa de la competencia, se da que, bueno, tanto la Comisión Europea como el Parlamento en Estados Unidos están estudiando generar nuevas herramientas regulatorias sobre la economía digital, de regulación ex ante. La CMA en Inglaterra, de hecho, emitió hace poco un informe donde recomienda este tipo de herramientas, y en esto el análisis que hacen, el tema de datos, o sea, la centralidad de los datos, es algo característico. Y hay un punto que creo que toca lo que decías de la interacción entre la protección de datos y defensa de la competencia, que es que por un lado, digamos, hay una necesidad de acceso a los datos para promover la competencia, para que haya menos barreras de ingreso a nuevos competidores, y por otro lado está el uso de la protección de datos, que a veces las empresas pueden utilizar como barrera con fines exclusorios, o sea, escudarse en la ley de protección de datos para no compartir datos con competidores que deberían tener acceso a esos datos como una herramienta de desarrollo o de avance de la competencia. Entonces, mi consulta era, ¿cómo ves ese tema? Si ese tema en Colombia ha surgido. Y por otro lado, ¿cómo ves el tema regulatorio? De herramientas, tú has dicho que ya tienen la legislación y el marco normativo, pero si es que hay algún tipo de debate o de necesidad de nuevas herramientas regulatorias. Muchas gracias, Esteban, y también me alegra verte así sea en la virtualidad, que no hemos podido volver a compartir personalmente en tantos sitios que nos encontrábamos. Pues respecto de tu consulta, creo que hay dos temas importantes. Colombia tiene ex ante ya la legislación, y creo que es una legislación que más bien ha sido bendecida por una suerte de temporalidad interesante. El Estatuto del Consumidor, aunque ya tiene sus años, curiosamente ya había contemplado comercio electrónico, y eso fue una ventaja. La Ley de Protección de Datos, la 1581, es del 2012, y aun cuando nunca nadie se había preparado para el tema del detonante de las plataformas tecnológicas en Colombia, ni mucho menos el legislador había pensado en eso o había podido preverlo, pues también de alguna manera quedó acompasada como si se hubiera escrito en tiempos recientes, es decir, pega muy bien en el tema. Pero además de eso, ya si lo quieres en lo ex post, pues hemos tratado también de afinarlo con otras herramientas que han sido importantes o que van a ser importantes y que guardan perfecta relación jurídica con esas dos normas internas. Y uno es lo que les comentaba del convenio 108, en el que ya venimos trabajando hace 2 años con la posibilidad, ojalá, de acceder como observadores. Lo segundo es el estándar del GDPR, que es mucho más similar al colombiano que el estándar de la legislación federal estadounidense y que el estándar de algunas jurisdicciones que son más laxas con el tema de protección de datos. La construcción de guías, que creo que es una facultad muy importante que tiene esta autoridad. Esa facultad de instrucción le permite crear guías y las hemos hecho en inteligencia artificial, en comercio electrónico, en marketing digital, con el fin de no tener que caer en la hiperregulación, pues porque ese es un terreno muy complicado en Colombia, porque una cosa es lo que uno puede presentarle al legislativo y otra cosa lo que sale, y no queremos ni mucho menos un Frankenstein jurídico ahí que nos echa a perder el régimen de competencia, realmente para hablarlo en claro de qué es lo que estamos protegiendo. Y el hecho de que yo creo que Colombia tiene una particularidad muy interesante, y es que
seguramente como tú lo has visto en Argentina, como se ve en otros países, todavía hay mucha discusión hacia el tema de privacidad y hacia el tema de la independencia de las autoridades. Y yo por eso arrancaba mi exposición mostrando cómo esas cosas en Colombia de alguna manera han logrado ser superadas y rebasadas, no solamente porque la arquitectura jurídica es previa y es importante, sino porque la propia dinámica que tomen las administraciones de la superintendencia la ubican en un punto y eso afortunadamente no le permite ni al sucesor ni al posterior echar hacia atrás esa dinámica porque la misma ciudadanía es la que va a reclamar esa velocidad, esa reacción y esa protección. Entonces creo que también es una protección real en el sentido de que las herramientas ya existentes, la velocidad que se ha tomado y el posicionamiento de esos temas, hemos de verdad trabajado muy fuerte con lo de datos, ya empiezan a hacer mella en el ciudadano y él se empieza a volver un poco un ciudadano digital más responsable que protege sus datos. Creo que los negocios de tecnología y las empresas en Colombia empiezan a ver la seriedad del tema de datos, imponemos muchas órdenes y muchas sanciones por el no registro, por ejemplo, de bases de datos. Ahorita en la pandemia está muy en boga el tema de pedir un montón de datos que nadie sabe por qué ni para qué. Los vas a usar para tu negocio, me vas a empezar a mandar publicidad, vas a tener una base de datos, la tienes que registrar, o tampoco puedes utilizar los datos que estás pidiéndome con base en proteger mi salud, con el fin más bien de hacerlos parte de tu negocio, así sea para temas de publicidad y mercadeo. Entonces yo creo que esas discusiones en Colombia se han abordado también desde la perspectiva ex ante y ex post. Yo soy un convencido de que aunque no soy muy amigo de la regulación e hiperregulación, la regulación que tenemos es la que debemos tener y nunca he sido ni he patrocinado ninguna, digamos, no mejora regulatoria, porque todo es susceptible de mejorarse, pero sí una hipertrofia regulatoria porque por legislatura, perdón, en Colombia siempre aparecen 2 o 3 proyectos de habeas data. Y es muy complicado porque aquí el habeas data está dividido en 2. El habeas data puro y duro y el habeas data de consumidor financiero, en los cuales, aun cuando el sistema financiero tiene su propio supervisor, el tema de habeas data lo vigilo yo. Entonces, digamos que eso también me hace ser un poquito más responsable y tener unas dinámicas mucho más, digamos, celosas, porque en el mercado y en el mundo financiero, en el sistema financiero colombiano, la autoridad de habeas data también sigo siendo yo. Y allí hemos impuesto sanciones muy importantes. La violación de la protección de datos de un usuario del sistema financiero, una sola persona, por una tontada como violarle el consentimiento informado, bombardearlo de información y de publicidad no utilizada, por no decir un tema ya de fallas de seguridad que sería algo grave, puede acarrear o hemos impuesto multas de hasta $100.000 o $200.000 por conducta y por persona. Así que es un régimen que creo que se ha ido posicionando muy fuerte, creo que tenemos las herramientas y creo que tenemos que acompasar con las guías. Yo les sigo mucho el ritmo de lo que es el CMA que tú mencionabas, en donde ellos son muy amigos de las guías como herramienta ex ante, y digamos que el tema británico nos impacta fuerte porque también tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, seguramente a ustedes les está pasando lo mismo, y a raíz del Brexit, pues ahora nos está tocando otra vez negociar bilateralmente muchos de los instrumentos con los británicos, pero además de eso ellos tienen su propia discusión en el mundo del Big Tech, y es el desalojo de muchos de los servidores que estaban en la República de Irlanda, cómo eso ha impactado el tema de otras empresas de datos, cómo en Estados Unidos las empresas de Big Tech entonces toman una conducta diferente cuando tienen desalojados servidores, y por eso yo hablaba de una nueva transnacionalidad de esas empresas. No es el derecho internacional privado que conocíamos clásicamente, sino que tenemos que tener mucho cuidado cómo se van moviendo entre jurisdicciones y cómo se va aprovechando o desaprovechando el marco regulatorio en pro de sus intereses o de sus negocios, en donde yo nunca puedo perder la perspectiva, digamos, de lo que es mi cliente, y mi cliente es el ciudadano, y lo que yo vendo es la protección de unos derechos fundamentales. Vamos a Brasil con Ricardo. Gracias. Gracias. Está muteado. Bueno, buen día, ahora sí. 3 cositas muy rápidas. La primera, un saludo y un agradecimiento a Andrés por la presentación, muy clara, muy interesante, con lo cual te felicito y te agradezco por este tiempo que has dedicado al foro. Y tengo 2 preguntitas, porque una Esteban me sacó con la pregunta, así que ya tengo claro. Una es, desde un punto de vista de Colombia, ¿cuál sería el estándar de prueba para fijar la responsabilidad de la empresa por una eventual colusión a través de los algoritmos, ¿no?
porque muchas veces, bueno, los algoritmos tienen un poco de vida propia, y cómo sería la fijación de la prueba de que eso no fue algo que fue un bug del sistema, sino que efectivamente una responsabilidad de la empresa bajo la perspectiva colombiana. Y el otro es una curiosidad. Creo que tenemos a Paulo Burnier también acá en la discusión, otro brasileño que fue consejero del CADE, ¿no? CADE ha pleiteado ayer la posibilidad de tener la competencia sobre protección de datos también acá en Brasil. No sé qué va a pasar, pero vamos a ver. Lo otro es una curiosidad. En Brasil, CADE ha aprobado una política comercial del Minimum Advertised Price, que fija el precio de anuncio del producto, pero no afecta el precio del producto en sí. O sea, se puede comercializar a cualquier precio, pero no se puede anunciar por debajo de un mínimo establecido por el fabricante. Claro que hay condiciones para eso. Pero en Colombia, como estamos hablando de comercio de online, de todo eso, de las plataformas, de las big techs y de la afectación de estas compañías en la competencia, ¿has visto eso y cómo te parece que ese caso sería visto en Colombia? Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, no hemos tenido un caso de competencia virtual o de algoritmos o de colusión de algoritmos. Creo que tendríamos las herramientas en cuanto a lo que les mencionaba yo del derecho comparado y lo que hemos ido tratando de comprender, de cómo está moviéndose FTC, CMA y cómo está el mundo de la competencia de la Unión Europea, que es algo que nos da una conducta muy similar de lo que puede ser utilizado en Colombia, básicamente por el hecho de que el régimen es mucho más parecido a ese que al anglosajón. El segundo, nosotros en el estándar de prueba, digamos que el tema de competencia en Colombia es un procedimiento sumamente reglado, es un procedimiento sancionatorio de naturaleza administrativa en donde se aplican dos normas. Un código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo en donde las partes tienen claramente cuál es su estándar de prueba y cuál es la dinámica del propio proceso. Y el segundo, otra norma que se aplica también, que es un código general del proceso. Y digamos que allí la libertad probatoria es amplia. La libertad probatoria es amplia. Yo me permitiría hacernos una comparación con los casos clásicos y duros de competencia, pero además de eso en algo que ya se puede ver en la doctrina de la autoridad de competencia, en cómo decide esta autoridad de competencia y que se puede sostener los últimos 2 años. Y es que no debe haber sorpresas en el sentido de que la autoridad de competencia, por ejemplo, para un caso puro y duro de competencia, un cartel, nunca ha condenado a nadie basado en testimonios, que es una de las pruebas más complicadas porque las personas cambian de opinión. Segundo, en pruebas que sean desagregadas o meramente indiciarias, por ejemplo, un correo electrónico, en donde Ricardo y Andrés dicen que están de acuerdo en algo y la autoridad de la competencia se saca del sombrero diciendo que por eso estoy de acuerdo, manténme informado, estamos coluidos o somos parte de un cartel o de una colusión. Entonces tratamos de tener un estándar probatorio muy fuerte. Por lo menos el mío particular es que, además de una prueba indiciaria, yo por lo menos quiero una prueba directa. Un testimonio, salvo que no sea una delación o un acceso a un programa de beneficios por colaboración por las consecuencias que trae cambiar la versión y no cooperar activamente con la autoridad, pues va a ser muy diferente. Pero a mí realmente, y esto ya es un tema puramente académico y doctrinal porque no ha habido el primer caso, me ha llamado mucho la atención ver, y estoy deseando con ansias que pudiéramos tener el primer caso de una colusión de algoritmos precisamente para probar eso. ¿Será que fue un error de la máquina? ¿Será que fue una herramienta de inteligencia artificial? ¿O será que fue la actitud de la empresa o el estándar de esa empresa haber programado esto y para que se diera? Porque aquí sí estamos realmente ya en un mundo no de la ciencia ficción, sino de la competencia virtual pura y dura, que sí ha pasado que las máquinas aprenden a pensar y ese machine learning a veces los lleva a tomar unas conductas en donde su programación del negocio, pues para nosotros en derecho de la competencia es clásicamente una colusión. Pero tal vez a lo que me refiero es que en esto de competencia virtual lo más interesante es que las máquinas sin coordinarse o el algoritmo sin ponerse de acuerdo, a veces llega a prácticas que son muy difíciles de probar en la práctica, valga la cacofonía, como son el paralelismo consciente. Empiezan a trabajar porque realmente ellas van aprendiendo, viendo el mercado, y lo que sí hay a veces es una suerte de paralelismo consciente.
Entonces yo creo que para contestarte la pregunta desde el tema de punto de vista puramente probatorio y procesal, las normas son claras y serían las que teníamos que aplicar. Tal vez ahora el reto de la autoridad de competencia colombiana, como ha pasado en otras realidades, es que no caigamos en eso, ni caer en la trampa de que el coluido de la empresa tenga realmente esa dinámica y en donde nos trate de decir que fue la máquina la que nos engañó, que fue el algoritmo, sin tampoco caer en la trampa de no entender. Por eso nos desgastamos tanto en leer, en analizar, en aprender, así los casos no hayan llegado. Yo creo que eso hay que anticiparse y no esperar a que llegue el primer caso para aprender, porque vamos a cometer muchos errores, y de esto ya hay mucha literatura en el mundo. Mirar que sí han habido situaciones en donde el algoritmo se ha coluido y las máquinas se han coluido sin que sea una práctica de la empresa ni una política empresarial hacerlo. Y eso nos va a llevar entonces, ojalá, a tener el primer caso. El estándar de prueba, pues es un estándar legal de amplia valoración probatoria, de amplia capacidad, y en donde las partes tienen todas las posibilidades de pedir incluso las pruebas que quieran y hacer valer en el proceso. Yo creo que estos procesos de competencia y datos ya no van a venir mucho más, ojalá, de la mano de horas interminables de audiencias de testigos y testimonios que se contradicen, se cambian y se preparan, sino sobre todo de muchas pruebas periciales técnicas, que es lo importante aquí, porque estamos hablando de datos. Ya hemos visto cómo han habido casos de paralelismo consciente en el mundo en donde han sido los algoritmos los culpables o los responsables de la práctica, y eso nos va a llevar entonces a tener algo en lo que yo he invertido muy fuerte: buena tecnología, para que sean las herramientas tecnológicas las que nos permitan desvirtuar o poder probar el hecho con el fin de imponer una sanción. Lo de Brasil es muy interesante, de lo que mencionas del CADE, por lo siguiente: ustedes tienen recientemente aprobada la ley de protección de datos, pero todavía no tienen autoridad de datos. Esto estaba delegado de alguna manera todavía en un ministerio, en donde una persona era responsable de llevar la ley, de mostrarla. Yo tuve ocasión de interactuar con él en un panel en Brasil, fue muy interesante, y a mí sí me llamaba mucho la atención que un país del tamaño, del mercado, de la industria como Brasil, pues no tuviera todavía autoridad de datos y la ley fuera tan reciente. Y ahí estaban un poco empantanados en la discusión de si era nuevamente privacidad o protección de datos, si debería estar en el CADE o debería ser un tema de protección al consumidor. No sabía esto del CADE, pero esto es una opinión muy responsable mía por la práctica y la experiencia que he tenido. A mí no me parecería mal que estuviera en el Tribunal de Competencia, a mí no me parecería mal que estuviera en el CADE, me parecería bien, pero pues ya eso es una dinámica propia en donde pues será allí en Brasil en donde se dé esa situación. Y en cuanto a lo del precio, eso sí lo hemos trabajado mucho a través de protección al consumidor, porque como les mencionaba, nuestra ley de protección al consumidor ya traía un capítulo de comercio electrónico, y a raíz de que muchas de las cosas se están dando en el mundo del e-commerce, pues la autoridad nuestra de consumidor es muy activa. De hecho, pues fue la presidenta hasta hace poco de ISPEN y es quien trabaja muy fuertemente en esto. Plataformas digitales. Aquí no hay un precio mínimo de mercado, ni se puede establecer un precio mínimo de mercado por un tema de competencia y de libertad de empresa. Pero lo que sí exige el estándar legal colombiano y lo que el consumidor espera y lo que la agencia protege es que a medida que vas haciendo el clic, el precio no vaya cambiando en la plataforma, ni en el marketplace, ni en el e-commerce. Que el precio final y el precio ofertado incluya todos los impuestos, todos los descuentos o todas las variaciones posibles del precio, con el fin de que se respete tu derecho a la información y que el precio ofertado sea igual al precio pagado. Y en eso sí hemos sancionado mucho, porque lo tomamos por otra conducta, que es publicidad engañosa o ese phishing que se hace en ese clic, digamos, voraz, de que cada vez que vas cliqueando te van cambiando. Eso no está permitido en la ley colombiana, y aun cuando no tenemos un precio fijado mínimo de producto, la exigencia de la ley de protección del consumidor es que sí el precio ofertado sea igual al pagado, con todas las tasas, impuestos, contribuciones o exenciones para el consumidor final, con el fin de que no se haya llevado a engaños, ni que tú tengas una ventaja competitiva porque estás ofertándome un precio relativamente bajo. Yo como consumidor pues tengo elección de consumidor, elijo el tuyo, y a medida que voy cliqueando me llega al final, porque también nos desgastaría muchísimo a nosotros en reclamaciones de los consumidores por esa vía. Entonces lo tratamos por ahora como una conducta de publicidad engañosa, pero no tenemos un límite mínimo de precio. Muchas gracias, Andrés. Ahora vamos más al norte, vamos a Washington. Mario, ¿tenés la pregunta? Gracias, Julián. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Interesantísima la presentación, Andrés. Y voy por el lado de la posición única que ustedes tienen en la superintendencia, porque un poco para tener esta visión holística que tú mencionas,
mi pregunta es de repente obvia, pero complicada. ¿Qué tanto importa el diseño institucional? Porque ustedes con la superintendencia tienen un arreglo institucional que no es la ortodoxia. Está lejos de ser la ortodoxia de las autoridades de competencia a nivel mundial. Tú tienes una serie de sombreros y eso te permite, para un caso como este de la relación datos-competencia, te da una serie de ventajas. Y esas ventajas cada vez las tenemos más claras. Lo que tenemos menos claro es dónde están los desafíos. Y qué podría hacer un colega tuyo que no tiene esa serie de sombreros para tratar un caso concreto donde el tema de datos, por ejemplo, le puede, en un caso donde hay un agente económico con una posición dominante, le puede dar suficiente leverage para caer en prácticas anticompetitivas frente a otros, por ejemplo. ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde están los desafíos? ¿Y será que el camino para seguir para otras autoridades es acercarse a un modelo institucional más parecido a ustedes, o hay otras formas de hacerlo? Gracias. Muchas gracias, Mario. Desafíos hay muchos. Lo que pasa es que en este diseño institucional que tenemos actualmente, por lo menos lo hemos tratado de tomar es como la oportunidad de que en buena hora de cómo está el diseño, ha podido responder a una realidad histórica, tecnológica, industrial y empresarial. Y eso ha permitido no tener que desgastarnos en la creación del marco jurídico o la creación de la arquitectura administrativa o la creación de las agencias, porque eso nos hubiera rebasado. Primero, lo que llevamos del siglo XXI. Segundo, estaríamos muy atrasados en la discusión. Y tercero, pues tendríamos absolutamente poca capacidad de reacción y por ende un consumidor desprotegido, un régimen de competencia desactualizado y por supuesto un tema de protección de datos absolutamente en pañales. Esta discusión o esta respuesta yo te la quiero dar un poco más desde el punto de vista doctrinal y con la sinceridad de lo que uno vería. En la actualidad para nosotros ha sido beneficioso y lo que en su momento fue una crítica más bien se volvió una oportunidad por la versión holística. Pero esa gran capacidad y ese gran poder trae una gran responsabilidad y lo que menos desearíamos es una agencia que obviamente utilice temas de datos o de consumidor y los empiece a volver casos de competencia. Pero creo que hay unos pesos y contrapesos y unos seguros y unas exclusas en el régimen jurídico colombiano que hasta ahora han venido bien. La realidad es que yo elegantemente me presento con estos tres sombreros, pero realmente el único sombrero que yo utilizo es el de autoridad de competencia, porque realmente yo los únicos casos que decido son los de competencia. En la superintendencia funciona la autoridad de datos y la autoridad de consumidor, pero ellos tienen un procedimiento, tienen además de eso unas instancias y tienen además de eso un techo, que realmente son los delegados de cada tema. El caso de datos nunca me va a llegar a mí, el caso de consumidor nunca me va a llegar a mí, y el tema de competencia desleal nunca me va a llegar a mí, salvo que lo tratemos en prácticas restrictivas. Eso da una garantía de que yo no puedo, digamos, influir o tomar los casos. Lo segundo, sí ha habido casos homólogos, ha habido casos de competencia desleal que se vuelven casos de prácticas restrictivas de la competencia. Pero para yo poder acceder a ese caso, tiene que haber incluso un traslado interno, porque los que son judiciales tengo yo que pedir formalmente el expediente, se tiene que hacer un traslado, y yo no puedo tomar ese caso judicial para de allí arrancar mi caso de competencia, por ejemplo, porque no solamente tendría una ventaja anticompetitiva contra los procesados, sino que además de eso, pues ya hubiéramos allanado el camino de todo. O generaríamos un incentivo muy perverso, que es que la autoridad, en donde no te pudo sancionar en alguna de sus otras 2 o 3 competencias, lo va a lograr por la otra. Y eso es un tema de un equilibrio democrático importante. Entonces, en la arquitectura institucional no es la mejor, es muy sui generis, pero hay una protección. Este señor solamente decide datos.
Ya en un tema de administración, sí sería mentir que cada superintendente no le ponga el ritmo distinto a lo que quiere. Y yo sí que me he desgastado con esto de datos porque yo sabía que iba a ser el detonante y es un tema que a mí en lo personal, desde mis épocas de estudiante, en donde me tocó hacer por alguna razón una exposición de habeas data en derecho constitucional, me quedó en la mente. Y me quedó en la mente y es un tema que yo trabajo mucho de la mano del delegado de datos, no para decirle vaya a investigue al Facebook o vaya a investigue al TikTok, sino donde comparamos mucho de lo que pasa en el mundo y participamos. De hecho, creo que yo he sido el único superintendente de Colombia que ha ido a las reuniones de autoridades de datos en el mundo. Antes iba el delegado, a mí el tema me ha interesado suscribir el convenio con el FTC, me ha interesado mirar sus casos con el fin de aprender y aquellos que nos pueden ser homólogos nos hemos cooperado internacionalmente muy bien. Y para la respuesta correcta y sincera, con el problema de que hay unos ilustres colegas colombianos escuchándome, pues yo sí voy a ser sincero en que lo que tenemos por ahora como está bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la autoridad no empiece a ser el patrocinador de regulación para engrandecer sus poderes, y eso también se tiene que ver con que la autoridad es responsable en que siempre ha dicho que con lo que tiene funciona bien y tiene que cumplirles. Pero si tú me preguntas cuál es la arquitectura perfecta, y volviendo al caso de CADE con Brasil, que es Brasil tiene ley pero no tiene autoridad, jurisdicciones como Uruguay, Argentina y México todavía están muy en la discusión de privacidad e independencia de sus autoridades. En la práctica han pasado cosas. Puedes tener la autoridad más independiente que quieras, con los mejores comisionados que quieras, en el cuerpo colegiado que quieras, pero si no tienes la financiación y no tienes una capacidad institucional real en tu jurisdicción, no tienes nada que hacer. Y eso lo han visto muchos colegas en muchas de estas regiones. Yo sí creo que un día esto va a madurar al nivel suficiente de que ojalá la Autoridad de Protección de Datos sea una agencia en sí misma. Si nosotros nos pudiéramos quedar con competencia y consumidor, es un maridaje que sirve y es la arquitectura del CMA, por ejemplo. Pero por ahora, mientras que esto sigue su paso de volverse un tema importante como lo estamos logrando en Colombia, mientras tengamos las tres, está bien. Y eso que no les he contado que más bien la entidad son 6 agencias en una, porque tiene funciones judiciales y también tiene el registro de la propiedad industrial, que es también una discusión si es la mejor o no. Pero si me preguntaran a mí, si a mí me contrataran para hacer la gran reforma del Estado, ¿yo qué haría? Yo pienso que también esta autoridad debería tener unas capacidades judiciales, porque en la práctica ya hace funciones de policía judicial, y si tuviera esa componente dual, digamos, de lo que tiene el DOJ y el FTC, también le vendría muy bien para sus investigaciones y sus trabajos. Entonces yo creo que todo toca mirarlo con esa perspectiva de crisis y oportunidad. Por ahora, como oportunidad lo hemos visto desde la perspectiva holística, y afortunadamente por ahora no nos ha presentado ni nos ha representado ninguna crisis. Hemos podido responder a las 3, hemos utilizado las 3 con equilibrios, pero ya veremos cuando nos llegue el primer caso que impacte los 3 temas, consumidor, competencia y datos, cuál será el comportamiento de la agencia, y eso seguramente nos va a dar la clave de mirar cuál será la mejor arquitectura posible. Yo creo que un día datos tendrá que ir a hacer su propia agencia, pero esa discusión todavía, digamos, está muy prematura en el tiempo, porque por ahora tenemos es que potenciar esto como lo estamos tratando de hacer para detonar esa siguiente discusión. Gracias, Andrés. Ahora, hablando de ilustres colombianos, tenemos 2 que han levantado la mano y uno que ha prendido la cámara, con lo cual empezamos con Mauricio. Julián, ¿cómo estás? Gracias siempre por dejarnos participar desde la lejanía, pero siempre con cercanía. Al doctor Andrés también, buenos días, y muy importante su conferencia. Pero yo tengo la siguiente duda, bajo el análisis económico del derecho, para plantearlo en las palabras que usted ha dicho en el día de hoy. Y es, evidentemente, Facebook, Google, Apple y Amazon tienen ya, y el ya lo pongo en mayúsculas, la información de todos. Ya cualquier tipo de situación que se haga en contra de ellos o para buscar una solución respecto de los datos que tienen es imposible. No porque digamos que la regulación no sea suficiente para poder pararlos, o las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sino que es una realidad que no se ha planteado con la firmeza que se debe plantear, y es que ya tienen los datos. Todo lo que usted ha hablado por WhatsApp en los últimos 2 años, ellos lo tienen.
todo lo que usted ha buscado, ha googleado o ha buscado por Facebook o ha utilizado por Instagram, no sé si tenga Instagram, ya lo tiene. O sea, es una realidad concreta. Frente a eso, aparecen ciertos competidores que quieren competir con ellos. Pero la carrera comenzó diferente. Porque ahorita trancar y poner una barrera en datos a los que están comenzando con los que ya lo tienen, me parece un poco complejo y es una realidad de la que yo parto. Y es que ya tienen los datos. De todos nosotros, lo que hablamos hoy en la mañana ya lo tienen. O sea, nos tienen del cuello a todos, por llamarlo así, y no es comercial tampoco, sino que ya es personal. Me pregunta, quisiera hacer muchas preguntas porque es un escenario muy importante y los que participan también, y usted mismo, doctor Andrés. Pero, ¿cómo hacer para trancar a los que están comenzando y quieren competir con los que ya tienen la información? Porque Facebook, Google, Amazon y Apple tienen la información de todo el comercio, no de uno, sino de todo el comercio. Textiles, ladrillos, cemento, plástico, alimentos, ellos ya tienen la información de todo. Ya es, yo no sé por qué la pelea a veces de los gobiernos latinoamericanos son creamos una Apple que tenga la información del Estado, cuando ya un privado, como son estas grandes de tecnología, tienen toda la información, toda es toda. Entonces, me preocupa mucho que comience ahorita un pequeño, una MIPYME, a tratar de participar en el mercado con semejante diferencia en, no sé si se puede decir propiedad de información, porque no es de ellos, pero la tienen. Y esa brecha de seguridad, doctor Andrés, pienso que es importante que se vea, porque si no estamos trabajando es al revés. Porque no se está creando un escenario de igualdad real, no regulatoria, sino ya real, porque estamos partiendo de inicios diferentes. Alguien que tiene ya toda la información, toda, con alguien que no tiene la información. Y estamos regulando para que todo el mundo tenga cuidado con sus datos, pero al comerciante pequeño que le están llegando esos datos, ¿cómo va a competir con el que ya los tiene? Primera pregunta, y voy a hacer una segunda pregunta, y es, ¿cuál debe ser la explicación que deben tener las autoridades latinoamericanas para que viendo en Estados Unidos cómo se está moviendo el tema y en Europa cómo se está moviendo el tema y cómo entender que en Latinoamérica no haya ninguna autoridad que hubiese iniciado una investigación antimonopolio frente a Apple, Amazon, Google y Facebook? Porque, pues evidentemente, las conductas que ellos están haciendo por fuera, como la de Amazon, que tiene un conflicto de interés con sus proveedores, o de la de Apple con su App Store también, o si no podemos ver pues, la de Google con sus buscadores, o la de Facebook también, que tiene todos los datos, pues ocurre en el mundo. No hay que mirar solamente el caso de Londres, con lo que pasó con Facebook allá y digamos, con el profesor universitario que cogió los datos, sino efectivamente, pues, cómo entender que no ha existido una investigación aún, siendo que son los mismos problemas. Doctor Andrés, con los buenos días, muy amable por su atención. Gracias, doctor Velandia. Todas esas preguntas que usted se hace son muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos y creo que usted da un punto importante. Lo primero, así como yo creo que ya existen las leyes y las leyes son para más bien utilizarlas, actualizarlas y aprovecharlas, creo que ese escenario en donde ya hay una realidad en donde estas empresas ya han accedido a esa información es un río cuyo cauce ya están dando y no vamos a volver atrás. Por eso es que creo que ya muchos de los remedios que podemos implementar son ex post. Por supuesto que esas empresas como gigantes de tecnología, pues obviamente invirtieron en su modelo de negocio, tienen esa información, además de eso tienen cómo tratar esa información, tienen cómo utilizar esa información y por lo menos ya pudimos llegar a una sinceridad en un punto que es que esa información sí vale, que era algo que trataron de mantener oculto siempre. Lo segundo, algo muy importante que usted anotaba, que es que ellos no son los titulares de los datos, pero sí son quienes le sacan rédito a esos datos. El titular de la información y los titulares de datos vamos a seguir siendo los ciudadanos, pero eso también queda en un discurso muy romance en el sentido de que pues los datos es como cuando yo empiezo a hacer bases de datos que no puedo hacer interoperables ni pueden dialogar, pues son datos muertos, los ingenieros les llaman datos tontos.
El valor que tienen ellos es que tomaron nuestros datos y los saben utilizar. ¿Para qué? Para fines de mercadeo, para utilizar su algoritmo, para empujarnos productos, para sectorizarnos publicidad y lo que menos deseamos, y eso nunca debe pasar, para influir, por ejemplo, en nuestros temas democráticos y electorales, algo que jamás se les debe permitir. Entonces, ¿cómo solucionaría yo su problema? Pues que la realidad es que, aun cuando llegamos ex post, entonces lo que hay que hacer es garantizar la protección adecuada, el uso y la seguridad de esos datos. Ya los recabaron. Ahora lo que no podemos permitir es que se los empiecen a trasladar dentro de sus negocios, que me llegaría a su segundo problema. Todas estas empresas entonces son gigantes tecnológicos, ya tienen la capacidad técnica, ya utilizan esos datos, ya son dueños, entre comillas, de esos datos, porque pues ya hicimos la claridad que nosotros somos los dueños, pero los usan ellos. Sí valen, sí los usan, sí les dan una ventaja en el mercado, y eso pues ya la OCDE y la Unión Europea lo han hecho evidente y notable. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que no sea una ventaja competitiva? Yo creo que desafortunadamente por el mismo régimen de competencia no les podríamos imponer una barrera para ello, por un tema también de afectación de la competencia por parte del regulador o del Estado. Pero sí podríamos utilizar otra herramienta, las operaciones de integración. Si se nos da una operación de integración entre un tema o dos empresas de tecnología, eso sí tendríamos que valorarlo de una manera distinta, no en el análisis clásico de mirarle cuál es su participación en el mercado, cuál es su ubicación geográfica, cuáles son sus activos, cuál es su información financiera, sino que habría que hacer una valoración muy específica de si su negocio es la tecnología, su negocio viene también con un valor diferente que son los datos, toca hacer una valoración de eso. Y yo creo que es un poco a lo que llegó la realidad de la Unión Europea para imponerles un tema distinto, que no les gusta y es muy caprichoso y siempre se arma una pelea por esto que es la taxación digital, entonces vamos a imponerles impuestos y demás. Si esas operaciones de integración entre esas empresas también son tomas hostiles de empresas como las hemos visto, pues allí sí que se pueden imponer condicionamientos o incluso no permitir las operaciones de integración, porque es claro, es amplio y es una verdad pública, es un hecho notorio, que así lo ha dicho incluso el mismo Facebook, su presidente o CEO, como le dicen en inglés, Mark Zuckerberg, que cuando él ha encontrado competidores en el mercado, pues él simplemente va comprando esas empresas. Cuando prevé un riesgo competitivo para su negocio, pues simplemente va comprando esas empresas. Y eso fue lo que detonó el primer caso o el primer problema en Estados Unidos respecto de cómo se van haciendo esas compras. Porque al final del día lo que están haciendo también es imponiendo un freno digital en el sentido de que nuevos desarrollos van siendo canibalizados por las empresas grandes, no solamente por quedarse con los datos y los usuarios, sino por hacer interoperables sus negocios. Entonces yo creo que tendríamos que utilizar las herramientas ex ante, como las operaciones de integración, la valoración importante del tema de los datos como un activo del negocio, imponerles además de eso unas condiciones muy fuertes en materia de protección de datos, y por eso yo vuelvo y digo que es importante que nosotros también tengamos ese régimen jurídico en Colombia, en donde también somos autoridad de protección de datos, porque es que las conductas que les podemos imponer en cuanto a su uso y el estándar de seguridad sí son bastante importantes, y por lo menos van a dificultar el hecho de que usted le tome provecho a eso como una ventaja anticompetitiva, aun cuando no sea un tema de competencia, como una herramienta de protección de datos sí puede ayudarnos a eso. Y porque estamos ante el estándar de hoy día, ¿no? Entonces, pues ya está la discusión en Estados Unidos y en Europa de que hay que romperlos porque no pueden seguir en esa conducta de ser todopoderosos y ser gigantes, y además de eso imponernos no solamente la regulación, sino imponernos cómo se deben comportar las autoridades, sino imponernos en un discurso a veces de doble moral, de que esto es un tema de libertad y de uso y de acceso a plataformas y a redes y de interconexión, etcétera, etcétera, cuando nosotros sabemos que detrás de esto pues hay un uso importante de información, hay un valor importante de los datos, pero sobre todo hay unos negocios multimillonarios. No es un tema de código abierto, ni es un tema de redes abiertas. La explicación respecto de los casos, pues doctor Velandia, ahí yo solamente le quiero dejar algo en el tintero, y es que tal vez de lo que les he tratado yo de decir en el día de hoy, desde el principio hasta el final
de la conferencia yo se lo podría resumir en que ahí vamos, ahí vamos. Por eso es que yo también echo de menos que todavía no haya el gran caso, pero creo que para construir el gran caso, por eso es que teníamos que entender muy bien competencia, consumidor y datos, y que esas tres nos engranaran, pero además de eso que la autoridad de competencia y consumidor pusiera datos al mismo nivel de consumidor y de competencia. Y con esos tres aprendizajes y con esos cierres de jurisdicción en cuanto a cooperación con otros estados y con ese análisis permanente, porque créame que yo a esto sí que le gasto y le boto corriente, es precisamente porque tenemos que llegar a eso. Y yo por eso siempre hablo mucho del caso Facebook y el Bundeskartellamt. El Bundeskartellamt es simplemente la autoridad de competencia y le tocó ahí sí, como dicen, ponerse un sombrero del cual no es dueño, que es datos para llegar a su caso. Nosotros tenemos las tres, tenemos que llegar a eso. Yo también echo de menos, como usted dice, de que esto es un fenómeno global que ha estado afectando muchas jurisdicciones y muchos mercados, y en donde está un mercado natural, porque ya vimos cuántos usuarios tienen unas y otras, cómo se comportan en el mercado. Y por eso he hecho gala de que hay que respetar los compromisos de libre comercio a través de tratados bilaterales. También tenemos que entender que Colombia es un estado OCDE y tenemos que entender que tienen una autoridad que está aquí para proteger al consumidor, a los ciudadanos. Téngame paciencia, que ahí vamos. Buenísimo. Una última pregunta, también desde Colombia, Alfonso. Muchísimas gracias, Julián. Buenos días para todos. Un cordial saludo para el señor superintendente, el doctor Andrés Barreto, y para el doctor Velandia, que están acá, y para todos los asistentes. Lo que sucede es que la respuesta a la pregunta del doctor Velandia fue tan buena del señor superintendente que voy a preguntar una sola arista, no sin antes decir que pues nosotros en el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia siempre hemos sido de los que hemos abogado por la mayor especialización de la autoridad de competencia y pues el doctor Barreto ha explicado cómo él le ve complejidad al tema de los 6 sombreros, a pesar de lo cual, pues, estando en la posición en la que él está, de la manera más ponderada, trata de sacarle el mejor partido a esa arquitectura institucional que a muchos nos parece compleja. Quisiéramos ver una autoridad más especializada y me interesó mucho el concepto del doctor Barreto en el sentido de que el tema de datos en su momento debería tener su propia autoridad y que la autoridad de competencia se ve más en el tema de competencia y consumidor. Mi pregunta tiene que ver también con el tema de las nuevas formas de medición del poder de mercado en la época digital. Y a mí también me interesa muchísimo ese caso de Facebook y los desarrollos que ha tenido después en las Cortes. Tal vez el superintendente recuerda cuando tuvimos al señor Andreas Mundt allá en Cartagena en el pre-ICN que hace el Banco Mundial, que le estábamos preguntando pues que si cuando Facebook adquirió WhatsApp, adquirió Instagram, no tuvieron que ir a las autoridades de competencia y sí tuvieron que ir. Y le preguntaba cómo después de que se le ha permitido realizar la integración, se les ha permitido comprar las compañías, ahora le dice que lo que compró no lo puede utilizar. Y decía el señor Mundt que la autoridad de competencia tiene cierto nivel de horizonte cuando aprueba una integración y que posiblemente la forma de medir el poder de mercado en estas nuevas realidades, en esta nueva era digital, de golpe era distinta. Entonces mi pregunta para el superintendente es si en este momento la superintendencia está pensando que en un siguiente caso, el caso grande del que habla, la forma de medir el poder de mercado no se va a referir tanto a los activos, a una participación de mercado como la hemos conocido ahora, sino a un tema de cuántos datos son los que se amasan en esa big data que tienen las compañías y si eso puede cambiar la forma en que la autoridad de competencia colombiana mira las integraciones empresariales y los casos de abuso de la posición dominante. Muchas gracias. Gracias, doctor Miranda. Pues para contestarle me toca hacerle simplemente 2 salvedades. La primera, de que es una interpretación absolutamente, si usted me permite, académica que voy a hacer para poderle contestar.
Y la segunda, el hecho de que para prevenirme en el futuro de chascos, no estoy prejuzgando en el caso de que llegue a haber algún caso con base en la respuesta que le dé al doctor Belandia. Hechas esas dos salvedades, evitando la recusación, yo creo que usted ha dado la respuesta de algo muy importante, y es que precisamente cuando el Bundeskartellamt hizo lo de Facebook, a todos nos llamaba la atención eso. Primero, la autoridad de competencia, abriendo un caso de competencia basado en datos. Segundo, cómo era la discusión en el mundo ICN o más OCDE y Unión Europea respecto de cómo estaban todos empantanados, no sé si usted lo recuerda, en el tema de la taxación digital, y más bien ese era el malestar, de que por qué se estaba utilizando eso sin tener que pagar tributos o porque estaban moviendo los servidores de un lado al otro. Y tercero, en cuanto al tema de las operaciones de integración y el poder de mercado, pues yo creo que usted señala un punto importante, y es que nosotros no podemos hacer valoraciones de un modelo de negocios distinto, con unas empresas distintas, con una realidad del mercado distinto, con las herramientas clásicas que utilizábamos. Ya no solamente va a ser la capacidad que tiene usted de tener una posible ventaja en su mercado, o cómo no le podemos dejar hacer su operación de integración porque obviamente va a adquirir otra posición en el mercado, sino que esa valoración del poder del mercado creo que tiene que traer un análisis de datos, por lo menos de saber si eso es el core de su negocio. La valoración es distinta, porque al final del día todas las empresas hoy día ya pues manejan datos, y ahora tenemos este gran problema de que aquí en Colombia le piden a uno datos a la entrada de cualquier negocio y no sabemos qué están haciendo con esos datos. Si son datos tontos que utilizan en una planilla que no les va a servir para nada, pues no podemos tampoco voltear los ojos porque es una base de datos que tienen que registrar en la superintendencia. Pero si es una base de datos en la que usted me va a empezar a mandar promociones y me va a fidelizar a través de un programa de puntos, pero además de eso va a acceder a una información mía que puede utilizar en otras empresas de las que esa empresa es parte, pues creo que la valoración es diferente. Entonces yo, para darle una respuesta, yo creo que honestamente si se llegase a presentar ese caso en Colombia, yo creo que hay que empezar a mirar cómo se valoran esas operaciones de integración, también teniendo eso en el radar. No el horizonte amplio del que hablaba el doctor Andreas Mundt, sino la realidad del mercado, de que ese poder del mercado de esas empresas es distinto. Los datos, si bien no son un activo del negocio porque ellos no son los dueños, como lo mencionábamos hace un momento, sí los usan y los explotan, pero tercero, sí tienen un valor económico en lo siguiente. El Little Tech colombiano no vale porque sea un desarrollo tecnológico absolutamente de vanguardia y de avanzada. No lo es. Es una plataforma de comercio electrónico. Pero más bien lo que el Little Tech colombiano está haciendo es que tiene una cantidad de datos, de hábitos del consumidor, y eso sí se vuelve un activo muy interesante si nosotros somos una empresa de un tercer estado o una transnacional y queremos venir a comprar un negocio en Colombia, pues ya tenemos un camino muy allanado si compramos al único participante del mercado o al mayor participante del mercado, porque tiene no solamente la mayor cantidad de datos, tiene también, además de eso, el mejor algoritmo para saber cuáles son los hábitos de consumo, y al final del día, si nosotros nos ponemos a valorar la empresa simplemente con las herramientas financieras y de operaciones de integración clásicas, es un negocio inviable porque no da utilidad. Es un negocio que recibe inyecciones de capital de un tercero, de una banca de inversión, en donde realmente no se vería cómo es que están recuperando la inversión. Entonces yo creo que ese caso práctico nos da la respuesta de que es que el valor de ese negocio está en otra cosa, está en los datos que tiene, está en la inmensa cantidad de información que tiene de los hábitos del consumidor, está sectorizado ya en dónde se compra, qué productos se compran y a qué horas se compran, y está además de eso sectorizado a saber usted qué tan dispuesto está a pagar un precio extra, una propina extra por un producto extra, y por eso nosotros estamos ubicando en nuestro marketplace, en nuestro comercio electrónico, ciertas marcas en ciertos lugares. Pero además de eso, porque también podemos discriminar a dónde no vamos porque el negocio no vale la pena, porque usted no está dispuesto a pagar más. Ya hay otras valoraciones que no vienen al caso, los temas de derechos laborales, y eso es otra legislación mucho más complicada en Colombia, y nadie se quiere meter con eso. Pero definir el poder del mercado, indefectiblemente va a tener que venir con un análisis de datos. Definir
¿Cuál es el horizonte amplio? Creo que Andreas Mund ya una vez, digamos, como decimos aquí coloquialmente, le pegó al tema diciendo, pues autorizamos la operación de integración, pero ahora entonces estamos lamentándonos de cómo le vamos a imponer una conducta a estas empresas y estamos en este caso. Yo creo que el aprendizaje para todos nosotros es ese. Y en el caso colombiano en particular, si la autoridad tiene las tres posibilidades de un análisis de consumidor, de competencia y de datos, y para el caso específico de un negocio en donde el activo principal van a ser los datos, pues yo creo que el poder del mercado y el análisis de cómo va a afectar esa operación de integración en el mercado y cuál va a ser el comportamiento de ese actor o ese competidor en el mercado, tendrá indefectiblemente que venir de cara también a un análisis de datos. No solamente como activo del negocio, sino porque también ahí sí, en el buen sentido, nos pondríamos el otro sombrero de decir, hay que proteger a unos titulares de datos de saber que si ese negocio viene con un tema fuerte de datos, como ustedes lo saben de la Ley de Protección de Datos, hay que mirar esos contratos cómo lo están haciendo, porque esa información no pasa automáticamente de A a B en la operación de integración. Usted no me puede interconectar A y B de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque ahí sí entraría la limitante del régimen de protección de datos y cómo eso también es importante para su propio negocio, porque si en la operación de integración usted está queriendo tener un producto o tiene una empresa de tecnología o tiene un tema que absolutamente va a afectar los datos, usted no va a querer tampoco entrar en inconvenientes en donde la defensa sea alegar de que en la operación de integración la autoridad de competencia permitió la operación de integración, pero ahora a través de un tema, por ejemplo, de competencia desleal o de protección de datos me está investigando y me está sancionando. Porque digamos que ahí sería un tema más bien fabulesco de que somos iguales porque funcionamos en la superintendencia, pero no somos lo mismo. Yo lo resumiría un poco así, si me hago entender. No sé si eso sea pues, lo más explícito que pueda hacer en este momento. Muchísimas gracias. Muchas Muchas Andrés. gracias, superintendente. Andrés, unas palabras finales, ¿quieres dar? Pues nuevamente agradecerte por el espacio, realmente que para mí es un honor haber podido compartir este desayuno, sé la calidad de expositores que traen ustedes, sé el nivel de conferencias que reciben, yo les pido excusas anticipadas por cualquier torpeza o cualquier incompetencia de mi parte, pero realmente Julián, que para mí es un gran honor poder compartir estos minutos con ustedes, ojalá haberles podido dar unas respuestas sinceras y suficientes de sus dudas y haberles por lo menos dejado en el tintero en qué estamos como autoridad en Colombia, cuáles han sido los beneficios y también, por supuesto, los retos que hemos anotado respecto de esta autoridad con las tres posibilidades y competencias. Yo no voy a posar aquí de que tenemos lo mejor ni que esto va a estar exento de externalidades que eventualmente nos puedan afectar, pero quiero dejarles es que la autoridad colombiana es una autoridad que actúa con madurez, con responsabilidad, con conocimiento y que por ahora esta visión holística de tener las tres posibilidades en el ámbito de sus competencias ha funcionado, pero esto no es óbice para que en el futuro no tengamos que hacer mejoras regulatorias, mejoras investigativas y ojalá por supuesto llegar a los mejores casos con los mejores hechos y que Colombia siga pudiendo tener una impronta internacional fuerte, sobre todo ahora que somos Estado miembro de la OCDE, y yo espero también, y hago esta cuña, ojalá también lograr la presidencia de la Red Iberoamericana de Autoridades de Protección de Datos, que es algo por lo que estamos haciendo campaña en la actualidad. Así que nuevamente a ti por el espacio y por el tiempo que me han dispensado, y para mí es un honor compartir con personas de los niveles y las calidades de ustedes. Andrés, muchísimas gracias. Ha sido realmente Muchas un gracias. placer y un lujo contar contigo. Esperamos que contar contigo en el futuro de vuelta. Has sido muy generoso con el tiempo y con las ideas, así que en nombre de todos, muchas gracias por este desayuno virtual. Gracias, buenos días. Chao. Adiós. Gracias. Adiós.